Hola, mi nombre es Luna Aranda, estoy en la Universidad del Tolima, como podemos ver, aunque no se ve mucho. Hoy vamos a hablar sobre esta pintura que está acá, entonces me voy a mover hacia otro lugar que está mucho más bonito y nos vemos allá. La consagración, en francés Le Sacre de Napoleón, es una pintura de Jacques-Louis David, pintor oficial de Napoleón Bonaparte, realizada entre 1805 y 1809. El cuadro tiene unas dimensiones de 629 por 976 centímetros y se conserva en el Museo del Louvre de París, Francia. Si bien existe una réplica posterior en el Palacio de Versalles, la coronación y la consagración tuvieron lugar en el Notre Dame de París, una manera para Napoleón de poner de manifiesto que era un hijo de la revolución, designaba la capital como el centro político, administrativo y cultural de Francia. Al principio, Jacques-Louis David destacó por realizar una pintura que se caracterizaba por la exaltación y la épica de la práctica revolucionaria en la Francia de los últimos años del antiguo régimen. Cuando la cabeza de Robespierre cae bajo la guillotina, J.L. David es encarcelado, permaneciendo en prisión durante varios meses. Con la llegada de Napoleón Bonaparte al poder, el pintor recuperó en buena parte su posición social y artística y su taller se hace famoso en toda Europa. Fue este el momento en que el emperador le encargó a David la coronación. Un cuadro de colosales proporciones en el que aparecen más de 100 figuras con un despliegue de distinción, suntuosidad y detallismo. El lienzo representa la capacidad y el poderío del nuevo monarca, que ya no es descendiente de nobles o reyes. Napoleón es el monarca ilustrado. El cuadro es tan gigantesco que más tarde el mismo Bonaparte diría de la obra: esto no es pintura, se puede pasear por este cuadro. Lo que se le ocurre a Jacques-Louis David es la monumental idea de insertar a Napoleón Bonaparte en un sistema de símbolos visuales muy minucioso, utilizando objetos como el laurel y otros elementos de reminiscencia clásica que buscan referenciar un pasado esplendoroso para equiparlo al nuevo gobierno. El artista mantiene la configuración de una jerarquía social, al tiempo que se sugiere que los plebeyos también pueden ocupar y aspirar a la vértice de la pirámide. Estrategias que al mismo tiempo el pintor deja claro qué clase de plebeyos podrían acceder a esta efímera posibilidad: una clase de plebeyos súbditos, sujetos a la autoridad y que acaten la jerarquía y el orden. Una maniobra que más tarde Foucault analizó como uno de los mejores sistemas de control del Estado moderno. El lienzo nos muestra una promesa de libertad e igualdad de oportunidades dentro de una sociedad ordenada, jerárquica y disciplinada, que se refleja en el tramposo texto de su épica y monumentalidad. Resultaba contradictorio que al mismo tiempo el pintor, que exaltaba con su obra las consignas de la revolución, se pusiera al servicio del nuevo monarca. Jacques-Louis David sustituye el entusiasmo y la energía del cambio social por un ritual formalista y del peso de una autoridad que para algunos estaba empezando a resultar opresiva. A menudo se le reprochó a David el hecho de que tomara partido por Napoleón con el mismo ahínco que había mostrado por la revolución, glorificando al tirano que plagó Europa de guerras, aunque no fue ni mucho menos el único pintor que lo hizo. Con esta obra, J.L. David nos daba una idea de cómo es que al final la historia la cuentan los Vengadores. La obra fue encargada oralmente por Napoleón I en septiembre de 1804. David comienza su realización el 21 de diciembre de 1805 en la antigua capilla del Colegio de Cluny, cerca de la Sorbona, que le sirve de taller. Asistido por su alumno George Rouget, le da el último toque en noviembre de 1807. Del 7 de febrero al 21 de marzo de 1808 se expone la obra en el Salón de Pintura Anual en 1810. Se presenta el concurso de los premios decenales. El cuadro sigue siendo la propiedad de David hasta 1819, año en el que se cede a los museos reales. Eso lo almacenan en reserva hasta 1837. Se instala entonces en la sala de consagración del Museo Histórico del Castillo de Versalles por la orden del rey Luis Felipe. En 1889 es enviado al Museo del Louvre y sustituido en Versalles por una réplica tardía autografiada por el pintor. La escena se desarrolla el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral del Notre Dame de París. Napoleón se distancia aquí del protocolo de la monarquía de antiguo régimen y quiere romper con la herencia de la Casa de Borbón. Sin embargo, los distintos objetivos recuerdan los símbolos reales. Están presentes la corona y el cetro.
El emperador es consagrado por la gracia de Dios, pero su coronación por mano propia simboliza su derecho a la corona por la voluntad del pueblo. En efecto, Napoleón nunca arrebató la corona de las manos del Papa, según el mito inventado por Adolfo Thiers y repetido erróneamente desde ese entonces. Este gesto estaba previsto en los preparativos oficiales y había sido aprobado por el Papa. El decorado arcaizante, el globo crucífero y la corona del laurel indican la fascinación de Napoleón a la vez por el imperio carolingio y el imperio romano. La presencia de los altos dignatarios, así como de la familia Bonaparte, son los apoyos del nuevo régimen. Componen a la nueva nobleza del imperio, oficialmente fundado en 1808. De una nobleza basada en el mérito, Napoleón restablece una corte con una etiqueta y recibe en los palacios de la monarquía francesa tullerías. Vamos a hablar un poquito de la composición. El cuadro está recorrido por varias líneas directrices y respeta las normas del neoclasicismo. Una de las principales es la que pasa por la cruz, que tiene una orientación vertical. Todas las miradas parecen converger hacia Napoleón, que está en el centro de la composición. Un eje diagonal va del Papa a la emperatriz. Igualmente voy a colocar una imagen y vamos a hablar un poquito de cada uno de los personajes que salen aquí. El número 1, Napoleón I, 1769-1821, está de pie y es el único protagonista de la escena. Los otros no son más que espectadores pasivos. Josefina de Beauharnais, 1763 y 1814, se arrodilla en posición de sumisión como preconiza el Código Civil francés. Recibe la corona de las manos de su marido, no del Papa. La tercera, María Letizia Ramolino, 1750 y 1836, madre de Napoleón, ha sido colocada en las tribunas por el pintor. Ocupa un lugar más importante que el Papa. Realmente no asistió a la ceremonia para protestar por la desvanecida de Napoleón con su hermano Luciano. El padre de Napoleón, Carlo Bonaparte, murió en 1785. María Letizia pidió al pintor que le asignara un lugar de honor y en 1808, cuando Napoleón descubrió la tela acabada en el taller de David, quedó arrebatado y ofreció toda su gratitud al pintor, que había sabido rendir homenaje para la posteridad, el efecto que profesaba a una mujer que compartía con él la carga de su función. De cuartas, Luis Bonaparte, 1778-1846, al principio del imperio, recibió el título de Gran Condestable, rey de Holanda. De 1806 se casó con Hortensia de Beauharnais y la hija de Josefina. José Bonaparte, de 1768 y 1844, la coronación, recibió el título de príncipe imperial, luego fue rey de Nápoles en 1806 y de España en 1808. De sextas, el joven Napoleón Carlos Bonaparte, 1802-1800, hijo de Luis Bonaparte y de Hortensia de Beauharnais. De séptimas están las hermanas de Napoleón. De octavas están Charles-François Lebrun, 1739-1824, tercer cónsul junto a Napoleón Bonaparte, y Cambacérès, 1799-1804, bajo el primer imperio, ocupa el lugar príncipe architectónico, tiene el cetro. De 9 tenemos a Jean-Jacques Regis de Cambacérès, 1753-1824, príncipe archicanciller del imperio, tiene la mano de justicia. De décimas, Luis Alexander Berthier, 1753-1815, ministro de la guerra bajo el consulado, luego el mariscal del imperio. De 1805, tiene el orbe, globo con la cruz. De onceavo tenemos a Talleyrand, 1754-1836, gran chambelán desde el 11 de julio de 1804. De doceavo, Joaquín Murat, 1767-1815, mariscal del imperio, rey de Nápoles después de 1808, cuñado de Napoleón y esposo de Carolina Bonaparte. De treceavo está el Papa Pío VII, 1742-1823, se limita a bendecir la coronación, se rodea por los dignatarios eclesiásticos. Junto a él se encuentra el cardenal legado Giovanni Battista Caprara, nombrados por Napoleón desde el Concordato con el fin de no prometer el nuevo equilibrio entre la Iglesia y el Estado. El Papa aceptó bien que mal asistir a la coronación, lo que David representa claramente en el cuadro. Se reconoce a algunos obispos con sus mitras y en el primer plano al arzobispo de París llevando una cruz en la mano. Pío VII es apenas visible sentado detrás de Napoleón. Su mano derecha, en un gesto de bendición, no lleva ni mitra ni tiara, sino el pallium sobre los hombros. Esta banda de lana blanca bordada de 6 cruces negras, que era uno de los atributos de la soberanía de los metropolitanos de la Iglesia romana. Gracias a eso se le identifica.
Antes de la ceremonia, el Papa bendijo a la pareja imperial después de haber esperado 2 horas en el edificio helado. El emperador quería absolutamente hacer comprender al soberano pontífice que estaba a sus órdenes en adelante. Napoleón tuvo, no obstante, que hacer concesiones o al menos velar porque su función, por imposible que eso pareciera, fuese compatible con los ideales de 1789. La ceremonia de la coronación se desarrolló pues en 2 tiempos, uno religioso y el otro republicano. Por ello, después de haber puesto la corona, Napoleón prestó el juramento constitucional. 2 puntos. No voy a decir eso está en... bueno. Juró mantener la integridad del territorio de la República. Napoleón, emperador por la gracia de Dios y de la Constitución de la República. Y como último, en el 14º lugar, el pintor Jacques Louis David se encuentra en las tribunas. Empecemos diciendo que David fue un afamado pintor francés nacido el 30 de agosto de 1748 en la ciudad de París, y mientras me paseaba por los diversos documentos sobre este destacado pintor, me asombra su determinación a seguir finalmente lo que en realidad le apasionó desde su infancia, la pintura. A pesar de que tuvo presión por parte de su madre para que se formara como arquitecto, lo cual cumplió gracias al apoyo de sus tíos, también arquitectos, quienes se encargaron de sus estudios desde que tenía 9 años. A raíz de la muerte de su padre Jacques, Louis logró satisfacer su deseo de convertirse por fin en pintor. Una anécdota graciosa, al menos para mí, es que no fue un buen estudiante y en sus libros se podía observar solo dibujos suyos, pues a él no le interesaba estudiar arquitectura. Es una anécdota pues para reflexionar, ya que hay muchos padres y a veces toda una familia completa que está haciendo presión y pretende dirigir los gustos e intereses de las personas, lo cual no es suficiente para dejar sin efecto lo que realmente define a cada individuo. Al final del camino, cada uno se inclina de una u otra manera hacia lo que le gusta.